¿Tienen en pantalla el Power? Sí, profe. Bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser selección recurrente en plantas alógamas y variedades sintéticas. Y bueno, ya estaríamos terminando con los métodos de plantas alógamas. Nos quedaría el último trabajo práctico sobre el tema de hoy. El próximo martes vamos a tener, vamos a tener clases teóricas de mejora de plantas de reproducción asexual. Y el miércoles vamos a tener el último práctico de este tema. Bueno. Bueno, esta diapositiva ya la vimos en clases pasadas cuando vimos la mejora de la selección masal sin control de polinización en plantas alógamas. ¿Sí? Si recuerdan que teníamos, bueno, podíamos hacer mejora en especies alógamas cuando aplicábamos una selección fenotípica, aplicábamos el método de selección masal, ya que era para caracteres de alta heredabilidad. También podíamos hacer selección, aparte de una selección fenotípica, seleccionar por por aptitud combinatoria general y o específica. En el caso teníamos variedades híbridas, ¿sí? Que también lo hemos visto. Y acá entra también lo que son las variedades sintéticas y selección recurrente, lo que vamos a ver hoy. En el caso de las variedades sintéticas, vamos a ver que se diferencian de las variedades híbridas, que para obtener los parentales que van a formar las variedades sintéticas, se debe solamente evaluarlos por aptitud combinatoria general, ¿sí? A diferencia de los híbridos, primero se les hacía una evaluación de aptitud combinatoria general y luego una específica. En el caso de la selección recurrente, existen 4 métodos. La selección recurrente simple, después está la selección recurrente por aptitud combinatoria general, por aptitud combinatoria específica y la recíproca. Con la selección recurrente se puede obtener diferentes productos de mejora, ¿sí? Y también puede ser base como material, perdón, para llegar a obtener variedades híbridas o variedades sintéticas. Bueno, ¿qué es la selección recurrente? La selección recurrente significa la selección generación tras generación con entrecruzamiento de los individuos seleccionados para dar más oportunidad a la recombinación de genes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer ciclos de selección y en cada ciclo vamos a hacer selección y también recombinación de los individuos selectos. Y luego volvemos a empezar otro ciclo y el otro ciclo también va a constar de una selección y recombinación de los individuos selectos. El método de selección recurrente se aplica tanto en plantas alógamas como en autógamas, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer referencia más a lo que son la aplicación en plantas alógamas. Bueno, entonces la selección recurrente, bueno, todos los métodos alteran la selección y los cruzamientos, ¿sí? Como dijimos, lo que primero se hace es, bueno, se parte de una población que tenga variabilidad genética y en esa población vamos a seleccionar los individuos, ¿sí? Ustedes tienen acá una figura en la parte izquierda de la diapositiva donde dice población básica C0, sería la población inicial, ¿sí? Que sería esta de acá. Entonces, en esta población lo que se haría es una selección, ¿sí? A través de la evaluación de los caracteres, seleccionamos los individuos. A esos individuos selectos, luego dejamos que se recombinen, o sea, que se crucen entre ellos. Luego,
esta población de recombinación va a formar la población C1, o sea, el siguiente ciclo de selección. Y nuevamente, si hay respuesta a la selección, vamos a seguir seleccionando en esa población C1 que se va a llamar ahora. Luego vamos a hacer lo mismo que hicimos en la población básica C0, es evaluación de los individuos, selección y luego recombinación. Y así podemos hacer tantos ciclos de selección como respuesta a la selección tengamos, ¿sí? Cada vez que, por ejemplo, si en el primer ciclo vamos a obtener la población C1, puede ser que ya no haya respuesta a la selección, entonces ella va a ser mi nueva variedad, ¿sí? O si no, si sigo teniendo respuesta a la selección, sigo seleccionando y voy a llegar a la población C2, que esa puede ser mi variedad si es que ya no tengo respuesta a la selección. Entonces, qué es lo que o sea, hay dos objetivos acá en la selección recurrente, ¿sí? La selección se hace con el objetivo de aumentar la frecuencia o elevar la frecuencia de genes favorables en la población, ¿sí? Por eso, como les digo, cada ciclo es de selección y recombinación. Entonces, la selección es para elevar la frecuencia de alelos favorables en la población o de genes favorables. Y la recombinación es para mantener la variabilidad genética, ¿sí? Porque si nosotros no realizamos esta recombinación, las plantas que pueden sufrir es depresión por endocría, ¿sí? Ya que las alógamas son las que sufren depresión por endocría. Sí, porque muchas veces acá en el primer ciclo, según el método o según el mejorador, aparte de hacer selección, hace autofecundación de cada planta, ¿sí? Entonces selecciona, autofecunda, y luego esas selectas autofecundas las lleva a bloques de recombinación. Y por eso el objetivo de la recombinación es tratar de mantener la variabilidad genética presente en la población para que ésta no presente depresión por endocría. ¿Sí? También por eso se llama selección recurrente, porque vamos haciendo ciclos tras ciclos de selección. Volvemos nuevamente a empezar un nuevo ciclo. Entonces, la selección recurrente consiste, dijimos, en seleccionar en la población plantas que muestren una impresión fenotípica superior en base al carácter que queremos elegirla y luego cruzarlas entre ellas, ¿sí? Entonces, el objetivo va a ser conseguir una nueva variedad superior a la inicial, donde la recombinación ha permitido obtener genotipos superiores, ¿sí? Porque solamente acá se van a cruzar los individuos selectos, o sea, aquellos que para los cuales para los caracteres para el cual nosotros hemos seleccionado. Bueno, y también va a presentar límite, y ese límite va a ser cuando al menos o la mayor parte de las plantas de la población presenten las combinaciones génicas más favorables con respecto a la población de partida. La efectividad de la selección recurrente depende, por un lado, de la variabilidad genética presente en la población inicial, ¿sí? Mientras tengamos una mayor, partamos de una población que tenga mayor variabilidad genética, vamos a tener mayor respuesta y vamos a poder seleccionar. También va a depender de la presencia de genotipos que tengan caracteres para los cuales estemos seleccionando. La heredabilidad de carácter bajo selección, ¿sí? Es muy importante porque si bien dice que la selección recurrente simple es para caracteres de alta heredabilidad, con los otros métodos podemos trabajar con caracteres de baja y alta heredabilidad. Recuerdan que cuando vimos la selección masal simple, dijimos que tenían limitaciones, ¿sí?
y la selección recurrente venía a salvar esas tres limitaciones que presenta la selección basal, ¿sí? Que era uno de los límites era que no había control de la polinización, que era para caracteres de alta heredabilidad, y que si aplicabas una alta presión de selección, tenías el riesgo que sufra depresión por endocría. Bueno, esas tres limitaciones la salva la selección recurrente. La efectividad del procedimiento de selección, el grado de recombinación, el número de ciclos de selección y el método y sus modificaciones utilizadas. Entonces, podemos dividir a la selección recurrente en métodos intrapoblacionales, o sea que vamos a trabajar dentro de una misma población, y tenemos la selección recurrente fenotípica o simple, y la selección recurrente por aptitud combinatoria general y específica. Y luego tenemos la selección recurrente, que son los métodos interpoblacionales, es cuando trabajamos entre poblaciones, ¿sí? Y el método es la selección recurrente recíproca, ¿sí? Entonces estos son los 4 métodos de la selección recurrente. Los métodos intrapoblacionales, selección recurrente simple o fenotípica, selección recurrente por aptitud combinatoria general y selección recurrente por aptitud combinatoria específica. Y como método interpoblacional tenemos la selección recurrente recíproca. Vamos a empezar con lo que es el método de selección recurrente simple o fenotípica, que es el método más sencillo a comparación de los otros, ya que este método no se hace ninguna prueba de aptitud combinatoria, como lo vamos a ver en el de aptitud en los otros 3 métodos, ¿sí? Entonces, la población original, o sea, mi población de partida, mi C0, mi población original, C0, puede ser una variedad de libre polinización o de polinización abierta, o la descendencia de cruzamientos de entre líneas puras selectas, descendencias de híbridos simples, de híbridos dobles o de variedades sintéticas, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos materiales puede ser mi población de original o mi población de partida. Este método se basa en el fenotipo, por lo cual es aplicable a caracteres de alta heredabilidad. No, como les dije, no requiere pruebas de aptitud combinatoria, solamente se basa, o sea, seleccionamos a través del fenotipo, y es una extensión de la selección masal, por eso les decía que viene a salvar o es más efectivo que el método de selección masal. ¿Sí? Y acá también hay una diferencia con la selección masal, donde dice que la selección recurrente se realiza en todos los entrecruzamientos de los genotipos selectos, en todas las combinaciones posibles, ¿sí? Porque acá solamente se van a cruzar los individuos que hemos seleccionado. En el caso de la selección masal, recuerden que si no hay control de polinización, y aparte dependiendo de cuándo se exprese el carácter, se cruzan aquellos individuos selectos y no selectos. Ay, me pasé 2, creo. Ah, no, está bien. Bueno, ¿cómo sería el esquema del método de selección recurrente simple o fenotípica? ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser mi población de original, mi C0. Dijimos que podría ser una variedad de libre polinización, una variedad sintética o la descendencia de cualquier híbrido. ¿Sí? Entonces, en esta población, lo primero que vamos a hacer es seleccionar las plantas por caracteres de interés y vamos a autofecundarlas, ¿sí? Por ahí van a ver en algunos libros que la autofecundación no es que sea un requisito, podés o no hacerlas, si eso todo va a depender del mejorador, ¿sí? Entonces se selecciona y autofecunda,
¿sí? Al año siguiente se lleva cada individuo selecto autofecundo, lo llevamos a una parcela progenie, ¿sí? A una S1 se la llama porque proviene de una autofecundación. Entonces acá lo que podemos hacer es una evaluación, ver el comportamiento de cada uno de estos individuos en estas parcelas y seleccionar aquellas que son superiores. Y al tercer año podemos llevar a un bloque de recombinación, ¿sí? Entonces acá se van a recombinar todos los individuos selectos. Entonces eso va a ser un ciclo de selección, ¿sí? Podemos reiniciar nuevamente, cosechar toda la semilla esta del entrecruzamiento y volver a reiniciar otro ciclo de selección, donde vamos a realizar los mismos pasos. Como producto final, este método me permite obtener una variedad de polinización abierta, ¿sí? Igual que con la selección masal, obteníamos una variedad de polinización abierta. Bueno, acá también con la selección recurrente simple podemos obtener una variedad de polinización abierta. Por ahí puede ser que en algunos años, esto del segundo año donde dice que se hacen evaluaciones, se las puede o no realizar, ¿sí? Por ejemplo, si no las realizo, directamente dejo que se entrecrucen, ¿sí? Todo eso depende, hay modificaciones, no es que lo que yo vea en la teoría voy a ir a hacer en la práctica, ¿sí? Pero sí, o sea, la selección recurrente cumple con ese requisito de que se seleccionen los individuos y luego se lleve al bloque de entrecruzamiento. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda en el método de selección recurrente simple o fenotípica? Profe, Sí. si en el análisis, en la evaluación de la progenie hay depresión por endocría, esas plantas se descartan o se utilizan igual. No, se las descarta porque siempre vas a elegir aquellos que se depriman menos y que muestren caracteres favorables, con buena vigorosidad, plantas muy vigorosas. Entonces, si vos ves que tienen depresión por endocría, la vas eliminando. Bien. Profe, una consulta. Sí. El hecho que me diga que reinicie hace referencia a que tengo que repetir lo que hice en el primer año con las plantas del tercer año o tengo que volver a hacer el experimento. No, no, no. O sea, volvés a reiniciar el ciclo con el mismo material. O sea, vos acá en el tercer año dejaste que se recombinen las plantas. Bueno, cosechas todo junto y volvés a sembrar al año siguiente y volvés a reiniciar el ciclo con ese material. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí, se entiende. Porque o sea, vos vas a hacer tantos ciclos de selección hasta respuesta a la selección tengas. ¿Sí? Por ejemplo, que estés para, no sé, contenido de aceite, contenido de proteína, y que vos acá, en vez de hacer acá podrías hacer, en vez de llevar a ensayos comparativos de rendimiento, te vas a gabinete y evalúas el contenido de aceite. Y seleccionás aquellas que tienen mayor contenido de aceite. Bueno, al año siguiente llevas esas que tienen buen contenido de aceite, dejas que se intercrucen. ¿Sí? Luego cosechas todas las semillas juntas y volvés a sembrarla nuevamente a todas juntas, masalmente, digamos, y volvés a seleccionar. A campo seleccionas por caracteres agronómicos, y aparte pues, podés autofecundar también, cosechas individualmente y te vas a hacer a gabinete nuevamente a evaluar contenido de aceite. Luego seleccionas las que tienen ahí mayor contenido de aceite y te vas nuevamente a sembrarlas a campo y dejarlas que se intercrucen entre ellas.
¿De Y así acuerdo? hasta que deje de tener un aumento de contenido de aceite, digo. Claro, hasta que ya no tengas respuesta a la selección, porque va a llegar un momento donde ya no haya más respuesta a la selección, donde siempre te dé la misma media de esa población va a tener el mismo contenido de aceite. Entonces ahí ya no tiene sentido seguir seleccionando, porque ya llegaste a un límite donde en esa población ya no vas a aumentar más el contenido de aceite. Ok, profe, se entendió. Bien. Este es un ejemplo que se realizó la selección recurrente fenotípica aplicada en una población en poblaciones de alfalfa para el carácter multiflora, ¿sí? Lo que se hizo fue trabajar con 3 poblaciones, ¿sí? Ruano, Mireya y CW1010, y se formó, digamos, una población con estas 3 poblaciones, ¿sí? Una población de partida se formó con estas 3 variedades. Y bueno, y luego se fue seleccionando, ¿sí? Siempre seleccionas en las selecciones fenotípicas, o sea, por vigorosidad, capacidad de rebrote, resistencia a enfermedades, y por el carácter multifoliado, ¿sí? Entonces, se seleccionó, se empezó con un porcentaje de multifoliado de 6,7, ¿sí? Y bueno, se seleccionaba y luego se llevaba a las plantas selectas a un bloque de intercruz. Acá se llama policruzamiento, pero se hace, en realidad es un bloque de intercruza, ¿sí? Y luego se volvía a cosechar la semilla de todas esas plantas, producto del cruzamiento entre ellas, y se volvía a iniciar otro ciclo de selección, ¿sí? Dice acá, por ejemplo, que en la población C0, que sería la original, se empezó con un porcentaje de 6,7 y se llegó a la C4, a la población C4, a aumentar este carácter a un 77,7%. ¿Sí? Pero son ciclos de selección con cruzamientos para lograr aumentar la frecuencia de alelos favorables y la recombinación entre los individuos para que no haya depresión por endocría. Profe, ahí no hubo autofecundación, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí no se hizo autofecundación. No, acá no se hizo autofecundación. Recuerden que la alfalfa es la que más se deprime de las alógamas, es la que más sufre depresión por endocría, ¿sí? Con 2 autofecundaciones ya directamente no te deja descendencia de la planta. Entonces, por ahí no es conveniente en el caso de la alfalfa realizar la autofecundación. También, bueno, la selección recurrente fenotípica ha sido empleada con éxito en programas de alfalfa del INTA Manfredi para el mejoramiento de caracteres como rendimiento de forraje, resistencia combinada a plagas y enfermedades para la obtención de diferentes cultivares comerciales. Bueno, entonces lo que vimos recién fue el método de selección recurrente fenotípico simple, el cual se basaba en el fenotipo, era para caracteres de alta heredabilidad, y como producto final obtenemos una variedad de polinización abierta. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la selección recurrente por aptitud combinatoria general, ¿sí? ¿Recuerdan qué era la aptitud combinatoria general? La capacidad que tiene, digamos, una línea de cruzarse con cualquier otra línea y dar un híbrido bueno, digamos. Bien, ¿sí? Es la capacidad que tiene un individuo de cruzarse con otros y dejar buena descendencia o un híbrido que tengan buenas características. Y también dijimos que cuando hacíamos la aptitud combinatoria general estábamos evaluando el modo de acción génica aditivo,
¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el método de selección recurrente por aptitud combinatoria general? Bueno, acá, recuerden que cuando nosotros hacemos aptitud combinatoria general, nosotros debemos contar con un probador o tester, ¿sí? Y ese probador o tester también tiene que ser de amplia base genética, ¿sí? Todo lo que vimos de aptitud combinatoria general cuando vimos el tema de variedades híbridas, bueno, es las características de los probadores el mismo. ¿En qué consiste? Bueno, partimos de una población original, ¿sí? Esta va a ser mi población de partida. Si yo tengo 2 espigas, si mis plantas tienen 2 espigas, lo que yo voy a hacer primero es seleccionar las plantas, ¿sí? Voy a seleccionar por caracteres agronómicos de interés, y a mis plantas selectas, a una de las espigas la voy a autofecundar, y a la otra espiga la voy a cruzar con el probador, ¿sí? Eso es lo que yo hago el primer año, ¿sí? Entonces, selecciono las plantas por caracteres agronómicos de interés, a una de las espigas la autofecundo, y a la otra espiga la cruzo con el probador, ¿sí? Luego cosecho por separado. Por un lado voy a tener la espiga autofecundada y la otra espiga que crucé con el probador. En el segundo año voy a guardar las espigas autofecundadas, y a la espiga que la crucé con el probador la voy a llevar a ensayos comparativos de rendimiento, ¿sí? Por eso dice acá, segundo año, ensayos comparativos de rendimiento con todas las F1. La F1 serían las espigas que crucé con el probador, ¿sí? Bueno, de los ensayos comparativos de rendimiento, voy a seleccionar aquellas espigas que tengan mayor rendimiento. Esas van a ser las que tienen mayor aptitud combinatoria general. Y voy a descartar aquellas que tienen baja aptitud combinatoria general. Y en el tercer año voy a llevar a que se recombinen las autofecundas, que según el ensayo comparativo de rendimiento me dieron que tienen buena aptitud combinatoria general. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que pasó en el segundo año? Por favor? Exactamente Claro. eso. A ver, empecemos de nuevo de acá, de la población original, ¿sí? Esta población, que no les dije, también puede ser una población la población de partida puede ser una variedad población, una variedad sintética o una descendencia de híbridos, ¿sí? Entonces, yo voy a seleccionar, ¿sí? Si mi planta selecta tiene 2 espigas, a una espiga la voy a autofecundar, ¿sí? Por eso está la flecha ahí de la misma, de la panoja hacia esta espiga, ¿sí? Esas van a ser mis plantas S1. A la otra espiga la voy a cruzar con el probador, porque yo acá tengo que evaluar por aptitud combinatoria general. Llegado el momento de la cosecha, voy a cosechar por separado la espiga autofecunda y la espiga cruzada por el probador. El segundo año voy a llevar a ensayos comparativos de rendimiento a todas las F1, o sea, aquellas espigas que crucé con el probador. A las que autofecundé las reservo. Voy a llevar a ensayos comparativos y voy a ver cuáles son las que tienen mayor aptitud combinatoria general. O sea, acá voy a seleccionar las que tengan mayor rendimiento, son las que tienen mayor aptitud combinatoria general. Con esa información que yo obtenga en los ensayos comparativos de rendimiento, al tercer año solamente voy a sembrar las espigas autofecundas que según los ensayos comparativos de rendimiento me dieron que tienen buena aptitud combinatoria general. ¿Sí?
Y también puedo volver a reiniciar otro ciclo de selección, porque yo dejo que se recombinen acá todas las S1 que tuvieron buena aptitud combinatoria general, cosecho todo junto y puedo volver a reiniciar otro ciclo de selección. Y como producto final lo que voy a obtener con este método es una variedad sintética. ¿De acuerdo? Profe, ¿y si tengo plantas con una sola espiga? Bueno, si tenés plantas con una sola espiga, acá tu probador estaría siendo de padre, ¿sí? En el caso que vos tengas 2 espigas. Entonces vos lo que sacás polen de acá y polinizás acá. En el caso de que tengas una sola espiga, vas a tener como probador, tu probador ya no va a ser de padre, sino de madre. A la espiga que tengas la autofecundás, pero a su vez también sacás polen de la misma planta y polinizás a 5 plantas del probador. ¿Sí? De la otra selecta, otra planta selecta, lo mismo. Autofecundás, sacás polen de esa misma planta y polinizás a 5 plantas del probador. Luego, al segundo año, vas a llevar a los ensayos comparativos de rendimiento, estas de acá, las que vos cruzaste con el probador. Y vas a reservar la autofecunda. Y según las que tengan buena aptitud combinatoria general, dejas que las S1 autofecundas se recombinen el tercer año. ¿Sí? O sea Bien. que el probador o tester, que es de amplia base genética para aptitud combinatoria general, puede ser de madre o de padre. ¿Sí? Cuando tenés 2 espigas, tu planta tenga 2 espigas, tu probador va a ser de padre. Cuando tengas una sola espiga, el probador va a ser de madre. Perfecto. ¿Bien? Bueno. Entonces, eso sería el método de selección recurrente por aptitud combinatoria general y como les decía, se obtiene lo que es una variedad sintética. Bueno, en la selección recurrente por aptitud combinatoria específica, dijimos que la aptitud combinatoria específica evaluaba la capacidad de los individuos de combinarse con un individuo de baja variabilidad, por ejemplo, una línea pura, o sea, es la capacidad que tienen 2 líneas de cruzarse y dejar buena descendencia. ¿Sí? Y acá el probador, a diferencia de la aptitud combinatoria general, es de estrecha base genética. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una línea pura, una línea endocriada como probador. Y otra diferencia con la aptitud combinatoria general es que la aptitud combinatoria específica evalúa los efectos genéticos de dominancia. ¿Sí? El método, el esquema del método es el mismo. Lo único que va a cambiar acá va a ser el probador. Acá ya no va a ser un probador de amplia base genética, sino que va a ser de estrecha base genética. ¿Sí? O sea, como probador vas a estar utilizando una línea pura o puede ser un híbrido simple. ¿Sí? Lo que sí tiene que ser de estrecha base genética. Entonces también se hace lo mismo, se selecciona, se autofecunda, si tenés 2 espigas, a una autofecundás y la otra la cruzás con el probador. Eso haces el primer año. El segundo año llevas a ensayos comparativos a todas las espigas que cruzaste con el probador. Y de acá sacás cuáles son las líneas que tienen mayor aptitud combinatoria general. Entonces, aquellas plantas que tengan mayor aptitud combinatoria general son las que van a ir el tercer año al bloque de recombinación. ¿Sí? Entonces sacas porque vos tenés reservados las S1. Y solamente las S1, las autofecundas, son las que van a ir, las que tengan buena aptitud combinatoria general, son las que van al bloque de intercruza. Y como producto final, acá lo que se obtiene es una raza complementaria.
esta raza complementaria no es un producto comercial, sino más que nada es un producto intermediario que se lo puede utilizar para cruzarla con el probador y formar un híbrido. ¿Me disculpan un segundo? De acuerdo, entonces lo que se obtiene es una raza complementaria y esta raza complementaria se puede cruzar con el probador y formar una variedad híbrida. ¿Hay alguna duda de este método? Profe, disculpe, entonces te dijo que raza complementaria no es comercial y se puede cruzar con el probador para formar un híbrido. Sí, no es un producto final como por ejemplo acá recuerdan que dijimos que con la selección recurrente por aptitud combinatoria general obteníamos una variedad sintética. Bueno, esta variedad sintética ya es un producto final porque se la puede comercializar y ya venderla al productor, ¿sí? Ya como variedad. Lo mismo que con la selección recurrente simple o fenotípica, obtenemos una variedad de polinización abierta que también es un producto final que se multiplica y se vende al productor. En el caso de esta raza complementaria que obtenemos con la selección recurrente por aptitud combinatoria específica, es un producto intermedio, digamos, ¿sí? No es un producto final. Que puede servir como un progenitor para cruzar con el probador y formar un híbrido. ¿De acuerdo? Bien, profe, gracias. Bueno. Bueno. Entonces, la selección recurrente por aptitud combinatoria específica, el proceso dijimos que es el mismo para aptitud combinatoria general, nada más que acá cambiamos de probador y utilizamos un probador de estrecha base genética, ¿sí? Que puede ser un probador homocigota, o sea, una línea endocriada, o también podría utilizarse un híbrido simple como probador. Permite obtener razas complementarias, construyendo una población que se acerca a la frecuencia génica al extremo opuesto de la línea o téster. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta raza complementaria tiene características opuestas a probador. Entonces, como son tan divergentes o son tan diferentes, se los puede cruzar y formar un híbrido. Una vez obtenidos los materiales complementarios, se podrían cruzar con el téster para producir híbridos comerciales. Y bueno, y por último, está la selección recurrente interpoblacional, que es la selección recurrente recíproca. A diferencia de los otros métodos, la selección recurrente recíproca aprovecha o capitaliza tanto los efectos aditivos como los efectos de dominancia. Ya lo vamos a ver cuando le esté explicando el método, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En mejorar dos poblaciones a la vez, ¿sí? Es interpoblacional, entonces se trabaja con dos poblaciones, donde una población va a actuar como probador de la otra, ¿sí? O sea, tenemos dos poblaciones, una población A, una población B, donde la población A va a ser probador de la población B y a su vez la población B también va a ser probador de la población A. Se obtienen poblaciones heteróticas, que quiere decir que si al final podemos cruzar ambas poblaciones y obtener lo que se llama un híbrido intervarietal, que lo mencionamos también cuando vimos en las clases de variedades híbridas, ¿sí?
Bueno, con este método se obtienen las variedades, las variedades híbridas intervarietales. Las líneas endocrinadas derivadas de ella tienen alta probabilidad de dar híbridos superiores y bueno, insume muchos recursos porque como se está trabajando con dos poblaciones, por ahí te lleva más tiempo. Bueno, este sería el esquema del método de selección recurrente recíproca, ¿sí? En ambas poblaciones se trabaja de la misma forma, ¿sí? Se realizan las mismas evaluaciones, los mismos pasos. Entonces nosotros vamos a partir de dos poblaciones, ¿sí? Tenemos acá una población A y una población B. Entonces, en cada una de esas poblaciones vamos a seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, acá en la población A tenemos marcadas estas 3 plantas, y en la población B también seleccionamos esas 3 plantas. Por ejemplo, cada planta, ¿sí? Si tenemos 2 espigas, a una espiga la vamos a autofecundar, y a la otra espiga la vamos a cruzar con la población B. ¿Sí? Y lo mismo hacemos en la población B. A una de las, a esa planta selecta, a una espiga la autofecundamos y a la otra espiga la cruzamos, traemos polen de la población A y la polinizamos a la espiga. Entonces, por un lado, de cada planta selecta vamos a tener vamos a cosechar la espiga autofecunda y la espiga cruzada con el polen de la otra población. Entonces, guardamos las semillas autofecundadas y al año siguiente llevamos a ensayos comparativos de rendimiento a las espigas que cruzamos con la población. Entonces acá lo que estamos evaluando en un principio es aptitud combinatoria general, o sea, viendo los efectos genéticos aditivos. De los ensayos comparativos de rendimiento vamos a ver cuáles son las que tienen mayor rendimiento, con esa nos quedamos porque son las que tienen mayor aptitud combinatoria general, y llevamos al tercer año al bloque de intercruza las autofecundas, que según los ensayos comparativos de rendimiento nos dieron que tienen buena aptitud combinatoria general. ¿Sí? Y lo mismo se hace, la misma actividad se hace en ambas poblaciones. Ahí terminaría un ciclo de selección, ¿sí? Donde si ustedes ven que ya dentro de cada población ya no hay respuesta a la selección, cruzamos ambas poblaciones y formamos lo que es el híbrido intervarietal. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre el método? Si las plantas fueran con una sola espiga, sería lo mismo que en el caso anterior, se usaría la población de B como madre. Sí. Si tendrías una sola espiga, a la planta selecta la autofecundarías a esa espiga y sacarías polen de esta misma planta selecta y polinizarías a 5 plantas de la otra población. Y los que van a ir al ensayo comparativo de rendimiento van a ser las que se cruzaron, todas las F1 cruzadas. Y en base a esos resultados te vas a la reserva y llevas a los bloques de intercruza las reservas que te dieron buena aptitud combinatoria general según los ensayos comparativos de rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en un principio estaríamos evaluando aptitud combinatoria general a medida que vamos realizando los ciclos y vamos reduciendo la base genética de cada población
y hacia el final, cuando ya cruzamos ambas poblaciones para formar el híbrido intervarietal, estaríamos capitalizando o aprovechando los efectos genéticos de dominancia. ¿Sí? Por eso dice que la selección recurrente recíproca aprovecha tanto los efectos genéticos aditivos como los no aditivos. Profe, en el año 3 no entiendo cómo se siembra, sería la S1, que sería la autofecundación de la población 1 de A Claro, por vos B. dejas, acá en el año 3, sembrás las autofecundadas. Y esas son las que se cruzan, pero no todas las autofecundadas reservadas, sino las que acá te dieron que tienen buena aptitud combinatoria general. Entonces esas se cruzan y luego cosechas la semilla. Si ya no tenés más respuesta a la selección, vas y cruzas ambas poblaciones y formas el híbrido intervarietal. Bien. Bien. Bueno, acá hay algunas características de la selección recurrente recíproca. Hay un mejoramiento simultáneo tanto de la aptitud combinatoria general y específica. De las dos poblaciones obtenidas por esta metodología se pueden derivar líneas endocriadas A y B que presentan buena aptitud combinatoria entre ellas. O sea, si haces varios ciclos de selección, podés llegar al final a obtener líneas endocriadas. Pero para eso tenés que hacer muchos ciclos de selección. Y autofecundación. La probabilidad de obtener híbridos superiores entre las líneas derivadas de A y B es alta. Bueno, esto sería lo que es la selección recurrente. ¿Sí? Son 4 métodos. La selección recurrente Profe. simple o fenotípica, por aptitud combinatoria general, por aptitud combinatoria específica y la recíproca. ¿Sí? En la selección recurrente recíproca, las poblaciones A y B tienen que tener mucha distancia genética. Claro, sí, para que se aproveche lo máximo de la icterosis, que tienen que tener, ser diferentes. Bien. Bien. Profe, disculpe, usted dijo que si se hacen muchos ciclos de selección se obtiene depresión por endocría, ¿puede ser? No, si haces varios ciclos de selección y autofecundación, podés obtener líneas puras, líneas endocriadas, para formar híbridos simple, doble o triple. ¿Sí? O sea, de acá vos podrías derivar y decir, seguir autofecundando por separado, y al final llegar a obtener líneas puras, líneas endocriadas. Y hacia el final cruzarlas y formar ya sea híbrido simple, doble o triple. ¿Sí? Profe. Bueno. Entonces, esta diapositiva también lo vimos, ¿sí? Ya vimos, ahora entremos con lo que es variedades sintéticas, ¿sí? Acá dice, usted dice una o varias poblaciones a mejorar, y después dice aptitud combinatoria general, y viene justo la flecha solamente para variedades sintéticas, ¿sí? Porque uno de los requisitos para formar las variedades sintéticas es que las líneas endocriadas o los clones que van a formar la variedad sintética sean seleccionados por su aptitud combinatoria general. Como lo vimos acá, volvamos acá atrás un ratito. ¿Dónde está acá? La selección recurrente por aptitud combinatoria general, se obtiene una variedad sintética y a la vez las líneas que forman las variedades sintéticas están siendo seleccionadas por su aptitud combinatoria general. ¿Sí? Por eso la flecha de acá de esta diapositiva sale para variedades sintéticas, sí o sí se debe evaluar aptitud combinatoria general.
Bueno, ¿qué es una variedad sintética? Es aquella que resulta de la cruza de progenitores que han sido seleccionados por su aptitud combinatoria general. O sea que las líneas que van a formar la variedad sintética, o los parentales que van a formar la variedad sintética, los mismos son seleccionados por su aptitud combinatoria general, ¿sí? Y los progenitores que van a formar la variedad sintética pueden ser líneas puras, puede ser un híbrido simple o doble, un clon o una población procedente de selección recurrente, como es la selección recurrente por aptitud combinatoria general. ¿Sí? Las variedades sintéticas tienen la ventaja sobre los híbridos porque el productor puede conservar la semilla, o sea que la puede volver a sembrar por lo menos 4 a 5 años. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de la variedad sintética sobre los híbridos, ¿sí? El híbrido, el productor tiene que comprar todos los años. En cambio, la variedad sintética la puede mantener por 4 años. Pero el híbrido siempre va a rendir más que la variedad sintética, ¿sí? Por ahí la variedad sintética tiene la ventaja que va a estar, puede adaptarse a aquellos ambientes más marginales y ahí va a rendir más, ¿sí? Entonces, son esas de algunas ventajas a la hora de decidir el productor si comprar una variedad sintética o comprar un híbrido. ¿Cuáles son las características de la variedad sintética? Expresa el vigor híbrido, no tanto como el híbrido, ¿sí? Porque las variedades sintéticas lo que más van a aprovechar van a ser los efectos genéticos aditivos. También van a expresar vigor híbrido, pero no tanto como los híbridos. Alcanza cierto nivel de homogeneidad en la población, ¿sí? Porque cuando nosotros seleccionamos los individuos o los parentales que van a formar la variedad sintética, durante esos años que el productor pueda volver a reutilizar la semilla, sembrar, es como que se va a mantener la homogeneidad de la población. Hay fijación de características agronómicas, fisiológicas y tecnológicas, y la estabilidad de la variedad durante, los diferentes años de su cultivo y comercialización. Acá hay alguna nomenclatura a utilizar, ¿sí? K sin N, que es la variedad sintética, donde K va a ser el número de estructuras parentales que van a integrar la variedad sintética o que van a formar la variedad sintética, y N va a ser el número de generaciones de la variedad sintética. Ya lo vamos a ver bien acá. ¿Cuáles serían las etapas para formar una variedad sintética? La primera etapa va a ser la selección de progenitores, ya sea familias, líneas o clones. Esa selección va a ser, por un lado, por caracteres agronómicos de interés, y la segunda etapa va a ser la evaluación de la aptitud combinatoria general de los progenitores. Y como tercera etapa va a ser el cruzamiento entre los progenitores selectos, o sea, aquellos que me dieron buena aptitud combinatoria general, y por último, la liberación y mantenimiento de la variedad. Esto sería un esquema de cómo se obtiene una variedad sintética, por ejemplo, en alfalfa, ¿sí? Donde vamos a partir de una población original, vamos a seleccionar las plantas por caracteres agronómicos, la vamos a clonar, y cada planta selecta va a ir en forma clonal al año siguiente. Y acá acá puedo hacer nuevamente una selección entre parcelas, porque dentro de las parcelas, van a ser todos los genotipos iguales, ya que provienen de la misma planta madre, ya que se clonó. Entonces seleccionamos por caracteres agronómicos, descartamos aquellos clones que no tienen buenas características,
Y el tercer año podemos hacer el policruzamiento, ¿sí? ¿Recuerdan el policruzamiento? O sea, vamos a medir aptitud combinatoria general de esos clones. ¿Sí? Sería esto de acá que vimos la clase pasada, donde vamos a sembrar a cada clon de manera que esté rodeado por los otros clones, ¿sí? Y vamos a cosechar todos los clones por separado y al año siguiente vamos a llevar a realizar los ensayos comparativos de rendimiento. Los que nos den mayor rendimiento, esos van a ser los que tienen mayor aptitud combinatoria general. Entonces, por ejemplo, que acá me dé que el 9, el 3, el 7 y el 8, digo que son los que tienen mayor aptitud combinatoria general, con esos clones voy a formar la variedad sintética. ¿Sí? Entonces, de los ensayos comparativos de rendimiento me van a salir cuáles son los clones que tienen mayor aptitud combinatoria general. Entonces los voy a llevar a que se crucen solamente los clones que me dieron mayor aptitud combinatoria general y la semilla que coseche sobre la cruza de todos esos clones es la variedad sintética sin cero, que sería la generación cero. Si luego voy multiplicando, voy a pasar a la generación K-1, K-2 y así, pero todas ellas son variedades sintéticas. ¿De acuerdo? Y esto sería para obtener, por ejemplo, una variedad sintética en maíz. ¿Sí? Lo mismo, acá parto de una población original, selecciono, puedo autofecundar cada planta selecta, al año siguiente la llevo a parcelas progenies, a cada planta, selecciono cada parcela, las parcelas progenies, luego puedo hacer una selección el segundo y el tercer año, y el cuarto año puedo llegar a hacer la aptitud combinatoria general con esas parcelas, ¿sí? Y es lo que le expliqué la clase pasada. En base a las que tengan buena aptitud combinatoria general, después de realizar los ensayos comparativos de rendimiento, dejo que esas se crucen y lo que coseche sobre producto de la cruza de esas líneas es la variedad sintética. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, dice sobre cómo operar en la práctica. Cuando se conoce la aptitud combinatoria general de un buen número de líneas, se mezclan directamente en campo aislado, generando la K sin cero, para que se crucen libremente entre sí, produciendo todas las combinaciones híbridas. Cosechada la semilla, se tiene la generación K sin 1. Se supone que las líneas puras no se autofecundan o lo hacen en proporción despreciable, ¿sí? Porque estamos en especies alógamas. Podemos hacer de dos formas, tratar de obtener esta variedad sintética, ¿sí? Porque nosotros dijimos que evaluamos la aptitud combinatoria general de un número de líneas, y seleccionamos las que tienen buena aptitud combinatoria general y con esa vamos a dejar que se crucen y van a formar la variedad sintética. Bueno, tenemos dos pasos, ¿sí? Un esquema ideal y un esquema práctico. El esquema práctico es el que les acabo de decir acá, que ustedes seleccionan por aptitud combinatoria general y que les dé de acá que 5 tienen buena aptitud combinatoria general. Entonces, con esas 5 líneas, van al campo, las deja que se cruce libremente, y lo que se cosecha sobre esas líneas es la variedad sintética. Eso sería el método práctico, ¿sí? Tener esta línea A, B, E y F, hacer una mezcla equilibrada de ella, dejar que se crucen, y lo que se cosecha sería la variedad sintética. Y a medida que vayas pasando de una generación a otra, vas pasando a la variedad sintética K-1, K-2, K-3. El esquema ideal sería formar primero con la K cantidad de líneas que tengas, formar los híbridos simples. Y recién
llevar a que esos híbridos simples todos juntos y dejarlos que se crucen libremente, y lo que se coseche de ese producto del cruzamiento de los híbridos simples sería lo que es la variedad sintética. ¿Sí? Ese sería el método ideal. ¿Sí? Entonces acá en el método práctico no formas los híbridos directamente, dejas que se crucen entre las líneas que tienen buena aptitud combinatoria general. En el método ideal o teórico, lo que tendrías que hacer primero es formar todos los híbridos simples que puedas formar con la cantidad de líneas que tengas. Y recién mezclar los híbridos simples y dejar que se crucen entre ellos, y eso sería tu variedad sintética. ¿Sí? Por ahí tiene las ventajas cada uno de ellos, porque si vos querés predecir el rendimiento de la variedad sintética, con el método ideal lo vas a poder hacer, y con el método práctico no lo vas a poder realizar. ¿Sí? El número óptimo de padres que van a formar una variedad sintética, bueno, va a depender de la especie. Por ejemplo, el maíz se puede formar variedades sintéticas con 4 a 9 progenitores, en secales cereales 3 a 8, en lolio perenne de 4 a 6, ¿sí? En alfalfa de 2 a 9 progenitores puedes utilizar para formar variedades sintéticas. A ver. Esta es la fórmula para predecir el rendimiento esperado de una variedad sintética en especies diploides, por ejemplo el maíz, ¿sí? Donde SK2 sería el rendimiento esperado de la variedad sintética. F1 vendría a ser el rendimiento medio o promedio de todas las cruzas entre los progenitores que van a formar la variedad sintética. Y P vendría a ser la media de los parentales, y K va a ser el número de padres que van a integrar la variedad sintética. ¿Sí? Acá, por ejemplo, muchas veces es pregunta de parcial y pregunta de final, donde les dice cuáles son los factores que intervienen en el rendimiento de una variedad sintética. Y los factores son estos, son el rendimiento de la media de todas las cruzas simples, el rendimiento de los promedio de los parentales, y K el número de estructuras parentales que van a integrar la variedad sintética. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo haría yo que mi rendimiento sea más alto modificando estos factores? ¿Sí? Acá, por ejemplo, si yo aumento el número de estructuras parentales, o sea, aumento el K, este término se hace más chico, o sea, F1 menos P se hace más chico, entonces le resta menos a la media de la F1, y mi rendimiento de mi variedad sintética va a ser alto. Pero no siempre es recomendable aumentar el número de líneas, porque al aumentar el mayor número de líneas, o sea, aumentar el K, estarías aumentando líneas que tienen baja aptitud combinatoria general, y eso va a ir a disminuir el rendimiento de mi variedad sintética. ¿Sí? Por eso es importante que las líneas que formen la variedad sintética tengan buena aptitud combinatoria general, porque si elijo parentales que tengan baja aptitud combinatoria general, el rendimiento va a bajar de la variedad sintética. Entonces, ¿cómo se elige el número óptimo de estructuras parentales de una variedad sintética? ¿Sí? Porque yo, o sea, ¿qué parámetro voy a decir, o qué voy a tener en cuenta al decir mi variedad sintética voy a formar con 3, con 4, con 6 líneas? ¿Sí? Bueno, lo primero que tenés que hacer es, dice que las líneas se eligen por sus características agronómicas, ¿sí? Por un lado, o sea, cuando vamos a seleccionar los parentales, lo vamos a seleccionar por características agronómicas, ¿sí? Ya sea rendimiento, resistencia a enfermedades,
adaptación a condiciones desfavorables, calidad nutritiva, porte de la planta, vigorosidad, etc. Por otro lado, vamos a estimar la aptitud combinatoria general de cada una de estas líneas, ¿sí? Ya sea a través del top cross o de un policruzamiento. Luego se van a obtener todos los híbridos simples F1 entre las líneas puras anteriores, ¿sí? O sea, con las que me dieron buena aptitud combinatoria general, con esa voy a formar todos los híbridos simples. Luego se valora el comportamiento de las líneas puras y de sus híbridos en las mismas condiciones ambientales, ¿sí? O sea, se siembran las líneas puras y los híbridos en las mismas condiciones. Y por último se aplica la fórmula de Ray, que es esta de acá, ¿sí? Esta es la fórmula de Ray. Y se va reemplazando los valores, ¿sí? Primero se empieza por las líneas que tienen mayor, o sea, se ordenan las líneas que tienen de mayor a menor aptitud combinatoria general. Y se va reemplazando en la fórmula de Ray. Por ejemplo, empiezo con 3 líneas, ¿sí? Con las 3 primeras que tienen mayor aptitud combinatoria general. Entonces yo reemplazo, porque yo voy a tener la F1, ¿sí? El rendimiento de los híbridos simples que puedo obtener con esas 3 líneas, voy a tener el rendimiento promedio de cada línea, y voy a tener K, que es el número de líneas. Entonces yo reemplazo acá y voy a obtener un rendimiento para eso. Después voy a hacer con 4 líneas. Entonces nuevamente voy a tener acá un rendimiento F1 con los 4, todos los híbridos que puedo formar con las 4 líneas, el rendimiento promedio de las 4 líneas, y K, que en este caso va a ser 4. Y así voy reemplazando con 5, con 6, con 7, y voy a ir formando esta curva de acá, ¿sí? Donde en el eje de las Y voy a poner el rendimiento de la variedad sintética, y en el eje de las X van a ir el número de parentales, ¿sí? Con 3 parentales voy a tener este rendimiento, con 4 voy a tener otro rendimiento, ¿sí? Y a un principio, a medida que yo vaya aumentando el número de estructuras parentales, va a ir aumentando el rendimiento de mi variedad sintética. Pero va a llegar hasta un límite donde, a medida que yo siga aumentando el número de estructuras parentales, ya va a ir disminuyendo el rendimiento de mi variedad sintética. Esto se debe, como les decía, que el máximo acá estaría entre 5 a 8 estructuras parentales, con el cual me daría el máximo rendimiento de mi variedad sintética. Si yo sigo aumentando, ya baja mi rendimiento, porque estaría poniendo líneas que tienen baja aptitud combinatoria general, y eso hace que el rendimiento de la variedad sintética baje, ¿sí? Porque según la fórmula de Ray, si yo, a medida que aumento el número de K, entonces tendría que aumentar mi rendimiento de la variedad sintética. Pero en realidad esto no es así, porque yo, a medida que voy poniendo más líneas, esas líneas tienen menos aptitud combinatoria general, y esto hace que baje el rendimiento de la variedad sintética, ¿sí? Entonces esto se va construyendo en base a la fórmula de Ray, para tener en cuenta las líneas, los parentales ideales a utilizar para formar la variedad sintética. Bueno, esta es otra fórmula donde también te permite predecir el rendimiento de una variedad sintética, pero acá es en poliploides. Esta fórmula no la vamos a ocupar, solamente es para que ustedes tengan en cuenta que no se usa la misma fórmula para individuos diploides y tetraploides, ¿sí? Pero sí ustedes tienen que saber esta de acá, la fórmula de Ray de variedades sintéticas, y explicarlas. A ver, ¿qué otra cosa? Obtención de una variedad sintética es aspecto a considerar. Bueno, los padres, la composición genética, o sea, pueden ser líneas endocriadas o no. En el caso que utilice alfalfa, pueden ser clones.
Selección de padres superiores, o sea, el método de evaluación con o sin aptitud combinatoria general, cruzamiento entre parentales, recombinación de los mejores padres, número de padres a recombinar, multiplicación de las sintéticas, cuántas generaciones de multiplicación antes de liberar la semilla comercial. Sí, por ahí cuando uno obtiene la variedad sintética en un principio no es suficiente la cantidad de semillas para poder comercializar, entonces se debe multiplicar. Mantenimiento de la variedad sintética por libre polinización, es regularmente construida a partir de puede ser reconstruida a partir de sus parentales, porque uno sabe, conoce cuáles son los parentales que forman esa variedad sintética. ¿Alguna pregunta sobre la fórmula de Ray, sobre esto? No, profe. Bien. Entonces sigamos, que ya no queda mucho. Algunas diferencias entre la variedad de polinización abierta obtenida por selección masal con la variedad sintética. Bueno, algunas diferencias y similitudes. La variedad sintética y la variedad de polinización abierta son poblaciones pagmícticas, que quiere decir que por eso el productor durante 4 a 5 años una variedad sintética la va a poder reutilizar la semilla porque es como que se mantiene en equilibrio, ¿sí? Después ya de esas generaciones ya el rendimiento va bajando y ya tiene que volver a comprar la semilla. En la variedad sintética se selecciona por aptitud combinatoria general. En cambio, en la selección masal no hacemos aptitud combinatoria general, solamente selección fenotípica. Si la variedad sintética se degenera, puede ser reproducida por el obtentor cuantas veces quiera, ya que en su partida se utilizan siempre los genotipos con los cuales se formó. ¿Sí? O sea que el criadero o el mejorador que obtiene la variedad sintética puede volver a reconstruir esa variedad las veces que quiera porque sabe los parentales que integran esa variedad sintética. Una variedad de polinización obtenida por selección masal debe mantenerse mediante mejora conservadora, pues si se degenera ya no se puede recuperar. Ya no vas a poder recuperarse así. Hay una pérdida de rendimiento de esta variedad de polinización abierta, no se va a poder volver a reconstruir esa misma variedad, porque no se conoce las estructuras parentales que integran esa variedad. La selección masal es más adecuada para caracteres de moderada a alta heredabilidad con predominancia de efectos aditivos. En cambio, la variedad sintética fue pensada para aprovechar y potenciar también los efectos heteróticos. ¿Sí? O sea que la variedad sintética, aparte de aprovechar los efectos genéticos aditivos, aprovecha los efectos heteróticos. Las variedades sintéticas comparten con los híbridos el objetivo básico de aprovechar la heterosis, pero en la obtención de los híbridos intervienen menos estructuras parentales y todos los años el productor debe comprar la semilla. ¿Sí? En el caso de o sea, ¿qué quiere decir eso? Que las variedades sintéticas y los híbridos ambos aprovechan la heterosis, pero para formar los híbridos utilizamos menos estructuras parentales que para formar las variedades sintéticas. El productor puede adquirir la variedad sintética después de 3 a 5 años, ¿sí? Puede conservarla. Especies pertenecientes a gramíneas y leguminosas forrajeras y otros cultivos del género DAO, cubeta, son aptos para este tipo de mejora, o sea, para obtener variedades sintéticas. Y por último, consideraciones prácticas para la obtención de una variedad sintética.
La estabilidad de las estructuras parentales se puede mantener cuando son líneas puras o especies que pueden reproducirse vegetativamente o por medio de un cultivo in vitro. Sí, es en el caso de que tengas las estructuras parentales, o sea, tengas las líneas puras, como en el caso de maíz, o en el caso de alfalfa, que son clones, podés mantenerla, esas estructuras parentales, y podés utilizarla y reformular, como le decía, las veces que quiera, la variedad sintética. Y cuando uno no puede conservarla a través de líneas puras o vegetativamente, se puede conservar cantidad, o sea, la primera generación de la variedad sintética, ¿sí? Y a partir de ahí recién ir multiplicando. La estabilidad de las generaciones de comercialización se debe multiplicar para que la semilla sea registrada. Debe procurarse que todos los apareamientos se aproximen a una situación de parmixia. Sí, o sea, el cruzamiento entre ellas debe ser o sea, debe haber una mezcla de las semillas y poder que ambas se crucen todas contra todas y como que haya que esa población a través de los años se mantenga en parmixia para que no haya pérdidas de vigor o de rendimiento de esa variedad. Y bueno, y otra también a considerar es que todos los parentales que van a integrar la variedad sintética tengan, por un lado, la misma fecha de floración, ¿sí? Que tengan la misma, que todos sean resistentes a factores bióticos y abióticos. Y después otra consideración es respetar al máximo la distancia de aislamiento para evitar contaminaciones con otros genotipos, ¿sí? Porque como estamos con alógamas, hay algunas se polinizan por insectos, por el viento, entonces puede haber contaminación de polen de una variedad a otra. Bueno, ¿y qué más? Sí, eso es lo de variedades sintéticas. ¿Alguna consulta, duda? Profe, Sí. en la variedad sintética, cada padre que elegiríamos tendría algún carácter de interés que nosotros estamos predeterminando para el sintético que queremos No, tener. no, en general siempre vos vas a elegir a todos los parentales, lo elegís por las mismas características, ¿sí? Si vos querés, en el caso de alfalfa, rendimiento, resistencia al pisoteo, resistencia a enfermedades, que el rebrote sea más rápido, cosas así, o sea, caracteres como los que te acabo de mencionar, entonces a todos los individuos lo vas a seleccionar por esos caracteres. Ah, bien. Sería como que todos tienen el mismo, digamos, carácter de interés y sería mejor a eso, digamos, Sí, que sean superiores a los parentales. sí, que sean superiores. Y las líneas sintéticas no son homogéneas, ¿no? Por lo que tienen gran cantidad de padres. Claro, o sea, O son menos no homogéneas, va a digamos. ser tan homogénea como los híbridos, Claro, pero va a ser más homogénea que una variedad de polinización abierta, claro, ¿sí? claro. La variedad sintética, su característica va a ser intermedia entre los híbridos y las variedades de polinización abierta. En cuanto al rendimiento, por ejemplo, va a rendir menos que que los híbridos, pero va a rendir más que una variedad de polinización abierta. En Y la cuanto a la plasticidad, ¿cómo? En cuanto a la plasticidad, va a ser se va a adaptar a más ambientes que los híbridos, pero a menos ambientes, menos adaptabilidad que una variedad de polinización abierta. claro. Profe, y una consulta, cuando el productor va a comprar semillas, ahí le destacan, digamos, cuando es híbrido o cuando es sintético y así, el producto o no se manejan así. No, es que el productor ya sabe, por ejemplo, un productor que tiene toda la tecnología,
y que tiene, o sea, tiene el campo donde todas las condiciones ambientales y tecnológicas son buenas, él va a ir a un híbrido. Claro, ¿Sí? Él sí o sí va a ir en híbrido porque él, bueno, tiene económicamente está bien porque él va a comprar la semilla más cara para tener más rendimiento. Un productor que no tenga, que produce en un ambiente donde no es favorable y donde no tiene tampoco el dinero, digamos, suficiente para pagar la semilla híbrida, se va a ir para una variedad sintética o se va a ir para una variedad de polinización abierta. claro. ¿Sí? A lo que me refería es que si, por ejemplo, nosotros queremos comprar una semilla, yo puedo decir si tiene una variedad sintética o variedad de libre polinización o un híbrido, ¿así? Sí, Ah, bien, sí. bien, bien. Gracias, profe. ¿Qué otra duda tienen? Profe, Entonces, ¿sí? a mí no me queda muy claro por qué en la sintética el productor puede mantener, no comprar semillas por 3 o 4 años. Porque como que se mantiene en pagnicia, o sea, por ejemplo, que tu variedad sintética esté formada por cuatro estructuras parentales, ¿sí? Entonces, esas poblaciones, esa población es el producto del cruzamiento entre esas cuatro, en esas cuatro estructuras parentales, ¿sí? Hay un cruzamiento entre ellas. Entonces, como que y al año siguiente él puede volver a sembrar y como si no hay alguna presión de selección o no hay deriva genética o no hay alguna mutación, en las poblaciones sí o sí como que se mantienen en equilibrio el cruzamiento entre esos individuos de esa población. Sí, es como una variedad de polinización abierta también. Del caso del tenés, se mantiene, también es magnífica porque se va a mantener en equilibrio, todas las frecuencias genotípicas van a estar en equilibrio durante una X cantidad de generaciones, mientras tanto no aplique selección. ¿Sí? En el caso de un híbrido no, porque el híbrido, vos tenés una F1, la sembras esa F1 y ese F1 al año siguiente segrega. Claro, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra duda? Les quería decir que, bueno, para los que se conectaron un poquito tarde, esto es el último tema que sería de alógamas, ¿sí? De mejora en especies alógamas. El próximo martes les doy la parte de mejora de plantas de reproducción asexual y el miércoles estaríamos viendo el práctico de variedades sintéticas, que es el último práctico. Y ya nos quedaría, hasta ahí entraría lo que es el parcial. El segundo parcial. ¿Sí? Entonces, hoy es 24, el 31, martes 31 vemos mejora de especie de reproducción asexual y el miércoles 1 de junio vemos la parte el práctico de variedades sintéticas y ahí terminaría el trabajo práctico. Y ya nos queda el parcial, que no recuerdo si es el 7 o el 8. El 8, profe. ¿El 8? Bueno, y el martes 7, no les voy a dar clase. Lo que me gustaría es darle consulta en el anfiteatro J. Profe, Sí, mañana profe. hay clase. ¿Cómo? Mañana hay clase. Mañana no hay clase. Mañana es feriado. Ah, sí. Mañana es feriado.
Sí, pero igual llegamos bien al parcial. Así que no, porque llegamos, como les decía, el 31 vemos mejora de especies y reproducción asexual. El primero, les doy el trabajo práctico de selección recurrente, y el 7 el martes 7 hacemos consulta para el parcial, ¿sí? Y el 8, bueno, ya rinden el parcial. No les quiero dar más, el martes les tendría que dar producción de semilla, pero prefiero no porque los voy a marear con más temas. Hasta ahí no me entraría en el parcial. Profe, no sé si lo dijo, no le presté atención, era si explicó en los métodos para qué tipo de caracteres eran, si eran de baja, de mediana o de alta heredabilidad. La selección recurrente simple es para caracteres de alta heredabilidad. Después los otros métodos puedes trabajar con caracteres de baja y alta heredabilidad. Ah, bien, ahí lo noté. Bien. ¿Alguna duda que tengan? No es largo este tema, pero por ahí como son 4 métodos, ahí les confunden. Profe, disculpe, ¿qué era lo que obtenía la selección recurrente simple? ¿Cómo? ¿Qué era lo que obteníamos al final, digamos, de la selección recurrente simple? Eso me Una falta variedad anotar. de polinización abierta, Ah, bien. ¿sí? Al igual que obtenés con el método de selección masal. Sí, hay muchas similitudes entre el método de selección masal y la selección recurrente. Ambos son para caracteres de alta heredabilidad. La selección es fenotípica y se obtiene se obtiene una variedad de polinización abierta. La diferencia es que en la selección recurrente vos recombinas, o sea, van al bloque de cruzamiento todos los selectos. En cambio, en la masal no. En la masal puede haber individuos selectos y no selectos que se cruzan. ¿Qué otra duda tienen? Profe, una consulta. ¿El último práctico es más teórico también? Sí. No, el práctico no es teórico, el práctico es, tienen que hacer ejercicios. Ah, perfecto. Ejercicios parecidos a los de híbridos, del práctico de variedades híbridas. Es teórico práctico. Por ahí es calcular el rendimiento esperado de una variedad sintética. Les puedo dar un ensayo dialélico y ustedes que elijan de ahí cuál es, y les diga que seleccionen 4 progenitores para formar la variedad sintética. Entonces lo primero que van a tener que hacer ustedes es calcular la aptitud combinatoria general. Después que obtengan la aptitud combinatoria general, ver los 4 primeros que tengan mayor y con eso formar la variedad sintética. Sí, eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Bien, profe. Gracias. Sí. Bueno, Chao, profe. hasta luego.